Aquí estamos obviamente a pocos días. Hoy es primero y es el 3, ¿no? 3 de enero, 3 de agosto, que se va a decretar un cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional y el Estado de Colombia. Y indudablemente eso va a tener consecuencias, espero que favorables, en los próximos días para el departamento de Arauca. E indudablemente hay que hablar de ese tema, porque también está a punto de iniciarse unas negociaciones con el Estado Mayor Central. Discusiones han provocado estas circunstancias, esta política en la sociedad colombiana toda. Y yo debo admitir que nunca me he acercado a este tema de la paz, que me ha acompañado desde hace 30 años, más de 30 años, con la intención de pensar, de tener la soberbia de que tengo la razón o de que lo que pensamos alrededor de estos temas sea la verdad absoluta, porque nadie sabe en Colombia cómo se puede hacer la paz. Hemos fracasado por siglos. Hemos permanecido en violencias, por lo menos desde que nació la República, y si uno mirara hacia atrás, también. La paz ha sido esquiva para la sociedad colombiana. Hay interpretaciones sobre eso, por qué la sociedad colombiana tiende a autodestruirse durante siglos. Y habría que leer, por ahí se murió un señor que escribía mucho de estos temas, Malcolm, y otros. Podríamos leer mucho y discutir mucho, pero lo cierto es que hay que actuar. A nosotros nos corresponde actuar. Esperemos que la experiencia, el acumulado de discusiones, los saberes que de alguna manera la sociedad colombiana ha acumulado en todas estas décadas, esta generación, la que vive, joven o vieja, alrededor de este tema de la violencia y de la paz. Hay que ponerle puntos suspensivos, hay que aprender de lo que va a venir, en lo bueno y en lo malo. Si es en lo malo, corregir a tiempo; si es en lo bueno, ojalá, pues obviamente, perseverar y profundizar. Nosotros, en las discusiones internas del gobierno alrededor de lo que viene aconteciendo sobre el tema de seguridad, hemos hecho algunos análisis basados en algunos datos que tenemos de nuestro propio contacto físico con la sociedad colombiana en regiones que visitamos. Mi gobierno no se ha encerrado en un palacio allá en el centro de Bogotá, ha salido al mundo y ha salido al país. Al mundo para saber qué es lo que está pasando, para jugar un papel protagónico, no marginal, como siempre ha sido. Y aquí en Colombia, porque obviamente un gobierno tiene que aterrizar en todas las esquinas de la sociedad colombiana si quiere ser eficaz. Encerrado en un palacio, pues termina uno tocando guitarra y, ¿cómo se llama la maquinita del...? O bailando vallenato, parrandeando, aislado completamente de lo que sucede en toda la sociedad. Se puede uno aislar, obviamente, y el poder tiene esa tendencia. Yo siempre he afirmado que el poder es como una droga. Obnubila, hace perder el sentido de la realidad y es profundamente adictiva. Tan adictiva es que mucha gente mata por el poder. Y muchas de nuestras violencias tienen que ver con esa adicción. Aquí estamos pues en Arauca, apenas a unos días de algo que puede cambiar la historia misma del departamento, dependiendo de la seriedad histórica, no solamente de la seriedad en el talante personal de quienes van a ser protagonistas de estos hechos,
sino de la seriedad histórica, de la responsabilidad que hay con unas generaciones hoy presentes, pero también las futuras, que quisieran indudablemente los niñitos, las niñitas que hoy viven y los que vendrán y las que vendrán, pues vivir en un país que indudablemente es muy hermoso, todos lo sabemos. ¿Quién dice que no? Pero que merece que sea precisamente una potencia de la vida y no una potencia de la muerte. Y es la muerte lo que nos ha acompañado y es lo que tenemos que dejar en el pasado. Las discusiones tienen que ver, uno, con que no es tan importante el cese al fuego entre la organización armada y el Estado. Cada vez es más fácil conseguir ese tipo de acuerdos que antes eran muy difíciles, hace 40, 50 años, allá en los tiempos de la guerra entre los liberales y los conservadores, que ya algunos abuelos recuerdan. Nosotros no las vivimos, pero sufrimos las consecuencias. Lo que tenemos que lograr cada vez más es el cese de hostilidades entre una organización armada y la población civil. La afectación sobre los derechos de las gentes. Casi que la guerra entre el Estado y lo que se llamaba antaño la insurgencia está a punto de acabar. Se ha debilitado, ya no es el motor de la violencia. Motor de la violencia cada vez más fuertemente tiene que ver con las economías ilícitas. En unas agrupaciones más que en otras, pero esa es la realidad que se va imponiendo en el país. Y por tanto, una parte del diálogo de paz que tenemos que asumir y desencadenar tiene que ver con cómo se puede reemplazar en Colombia las economías ilícitas por economías lícitas. Y aquí se ha hablado de ese tema por varios de sus voceros y voceras. El cese de hostilidades a la población civil implica que no se asesine a excombatientes de la paz, excombatientes hoy firmantes de la paz, que no se asesine a líderes sociales, piensen lo que piensen, porque el pensar es libre. Unas veces creeremos que la persona que está hablando no tiene la razón y resulta que al cabo de un tiempo, pues sí la tenía. Y tiene todo su derecho a expresarlo. Puede que no tenga la razón, pero también tiene el derecho a expresarlo y a pensarlo y a sentirlo y a actuar. Los líderes sociales son constructores de un tejido que se va acumulando en el tiempo, una acción comunal, una cooperativa o una organización popular, una organización empresarial o una organización estudiantil, una revista de pensamiento, incluso científico, que cuando se mata a la persona, esa persona termina destruyendo el tejido social. No ella, su asesinato. Y entonces lo que pierde no es solamente la familia de la persona asesinada, sino un acumulado histórico irreparable. Si uno, por alguna razón, pudiera revivir en algún momento, ilusoriamente, todas las personas que han sido asesinadas en Colombia, las cifras son disímiles, pero hablan de 200.000 personas, incluso hacia atrás, hacia esa vieja violencia que arrancó en el 48 o en el 36, donde hablan de otras 300.000 personas asesinadas. Si las personas no hubieran sido asesinadas, hubieran tenido sus hijos, los hubieran criado, seríamos hoy muchísimos más, indudablemente. ¿Cuánto de allá hacia acá hubiera aportado esa generación a la sociedad colombiana? Hubieran aportado matemáticos, médicos, literatos, literatas, hubieran aportado poetas, hubieran aportado mujeres poderosas, seguro. La sociedad colombiana sería muchísimo más rica. A lo mejor ese abuelo que asesinaron por allá
no tendría las mismas ideas del asesino de aquella época. Quizás los descendientes del asesino, si hubieran conocido a los descendientes del asesinado, hoy hasta hubieran podido constituir matrimonios, hasta se hubieran enamorado, se hubieran podido construir luchas comunes. Luchas comunes. Lo que ha hecho la sociedad colombiana es perder. Hemos ido a un partido de fútbol y hemos perdido. Hemos perdido historia, hemos perdido riqueza, no solo material, la más importante. Hemos perdido riqueza humana. El tejido social que 200.000 asesinados en Colombia habían construido está destruido. Y eso tiene un peso sobre la historia de una nación. No es solo la persona, no solamente son las víctimas. La que ha perdido es Colombia. Ahora ustedes podrán ver los debates políticos, sentirlos, participar en ellos, lo que llaman la polarización, lo que sea. Pero un denominador común de las fuerzas políticas y sociales de Colombia, cualquiera que sea su posición, es que a la fecha, por la violencia, Colombia ha perdido. Ahora no se trata de perder siempre, se trata de ponernos en unos rieles, así como en un tren, en una ruta que nos conduzca a no perder más, a triunfar como nación. Es ahí lo que yo llamo el talante histórico, no solamente el talante individual, una ruta victoriosa para Colombia. Así como cuando Bolívar, años por aquí mismo, podía hablar de una ruta victoriosa, ahora tenemos que ponernos en estos tiempos del siglo XXI, en los rieles. En ese entonces no existía sino una mula, un caballo, pero los rieles de hoy deberían ser los de la ruta victoriosa de la nación colombiana. Y yo creo que esos rieles se empiezan a construir a partir de lo que llamamos paz, es decir, a partir de finalizar una violencia y de no empezar otra. La violencia hoy en Colombia no está tanto entre el Estado y las organizaciones ilegales, está entre las organizaciones ilegales y sobre todo en el peso represivo que esas armas apuntan y provocan sobre las personas que no tienen armas, que caminan por allí y que simplemente son organizadores, organizadoras o simplemente son seres humanos que habitan un territorio que merecen vivirlo y que sin embargo por muchas circunstancias terminan perdido el derecho a la existencia en alguna trocha por allí, en alguna calle oscura, fría, muertos, asesinados. Eso tiene que parar, yo creo. Y vamos a hacer un intento. Ya lo calificarán, ya lo evaluarán ustedes mismos, siendo testigos y protagonistas de la sociedad araucana, nos dirán, ese camino fue equivocado o funcionó, o medio funcionó y entonces esto hay que arreglarlo, pero esto otro va bien. El inicio del cese al fuego, porque ya venimos varios meses con el ELN, ojalá fructifique. De ellos dependerá, más que de nosotros. De nosotros dependerá una serie de exigencias que hemos visto, de solicitudes, de propuestas en el desarrollo de esas negociaciones. Han hablado de un acuerdo nacional. No es un acuerdo, y aquí alguien lo dijo muy bien, entre un grupo armado y al final otro que es el Estado, que también está armado. Pero no es entre armados como se construye la paz. Y alguien aquí lo dijo al principio. El acuerdo de paz fundamental es entre la sociedad colombiana. Es entre la sociedad desarmada de Colombia, que es la mayoría de la gente, que necesita ponerse de acuerdo
para poder convivir en paz en este territorio, en esta nación que yo llamo el país de la belleza. Ese acuerdo nacional que está propuesto como una fórmula de paz me preocupa, porque a veces no siento que en la sociedad misma estén las condiciones y la madurez para asumir lo que significa no una reunión, una tertulia, una borrachera ahí entre tragos, un parrando, como dicen, sino un proceso histórico de acuerdo entre fuerzas sociales que son disímiles, muchas veces antagónicas. ¿Cómo ponernos en el mismo riel a pesar de las diferencias? ¿Qué objetivos comunes nos proponemos? Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Nequi. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.